Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. 4 ideas del Papa Francisco sobre la muerte. Tradicionalmente, la Iglesia Católica comienza noviembre con 2 importantes celebraciones: la fiesta de Todos los Santos el día 1 y la de los difuntos el día 2. Todo el mes se dedica especialmente a rezar por los difuntos. En varias ocasiones el Papa ha explicado el papel de la muerte en la vida de un cristiano. Dice que nos recuerda la imposibilidad de ser, comprender y abarcar todo. Es una bofetada a nuestra ilusión de omnipotencia. Nos enseña en la vida a relacionarnos con el misterio, la confianza de saltar al vacío y darnos cuenta de que no caemos, que no nos hundimos, que desde siempre y para siempre hay alguien allí que nos sostiene, antes y después del fin. El Papa también destaca la importancia de recordar y rezar por los difuntos. Dice que las oraciones ofrecidas con la confianza de que los difuntos ahora viven con Dios pueden ser útiles para las personas que aún están en la tierra. Essa ci educa a una vera visione della vita, ci rivela il senso delle tribolazioni che è necessario attraversare per entrare nel regno di Dio, ci apre alla vera libertà, disponendoci alla continua ricerca dei beni eterni. El Papa Francisco explica a menudo que la conciencia de la muerte puede y debe informar nuestras acciones diarias, inspirándonos a los demás y a considerar que hay vida eterna después de la muerte. Prima di prendere una decisione importante, di immaginarsi al cospetto di Dio alla fine dei giorni. Quella è la chiamata a comparire non rimandabile, il punto di arrivo per tutti noi. Allora ogni scelta di vita affrontata in quella prospettiva è ben orientata, perché è più vicina alla resurrezione, che è il senso e lo scopo della vita. El Papa ha utilizado el ejemplo de Job, que a pesar de su sufrimiento, vivió con la certeza de que un día vería a Dios. Questa certezza nel momento proprio finito quasi della vita è la speranza cristiana. Una speranza che è un dono. Noi non possiamo averla. È un dono che dobbiamo chiederlo. Signore, dame la speranza. Recordar y rezar por los difuntos, vivir con la esperanza de la vida eterna y acudir constantemente a Dios son las propuestas del Papa para estar vacunados contra el miedo a que todo se acabe para siempre. El presidente Joe Biden le dice al Papa: usted es el mayor luchador por la paz que he conocido. Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con el Papa como presidente de Estados Unidos. Ha estado acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca, a quienes ha presentado al Papa uno por uno. My National Security Advisor, Jake Sullivan. Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia y ha acertado con un regalo bastante católico para el Papa. Se trata de esta casulla tejida a mano de la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Washington, la primera a la que Joe Biden fue a misa como presidente. La vestidura fue realizada en 1930 y utilizada por jesuitas en Estados Unidos. I hope you find this gift from the United States appropriate. El Papa, por su parte, le ha regalado al presidente una cerámica que representa a un peregrino en Roma con la Basílica de San Pedro detrás. También le ha regalado una colección de sus principales documentos papales. Pero el presidente Joe Biden no podía marcharse sin hacer un último regalo a Francisco. I'm not sure this is appropriate, but there's a tradition in America. Non so se questo è opportuno, ma c'è una tradizione negli Stati Uniti That the president has what is called a command coin. Il presidente ha un comando, una di comando. That he
gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. La moneda tiene un significado especial para el presidente porque en una de sus caras aparece el estado de Delaware y, como ha explicado al Papa, su hijo Beau había servido en la brigada de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware antes de morir de cáncer cuando tenía 49 años. Dello Now, Stato the di tradition Delaware. is, E la tradizione and I'm only kidding about this, è scherzo. if next time I see you, La you don't prossima have it, volta, se lei non la you vedo have to non buy ce the l'ha, drinks. Aunque la reunión estuvo teñida de varios momentos de bromas desenfadadas, los líderes discutieron asuntos serios como el cambio climático, la migración y la protección de los derechos humanos, según un comunicado del Vaticano. Tras su encuentro con el Papa, Joe Biden se reúne con otros altos cargos del Vaticano, entre ellos el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones Exteriores, el abad Paul Richard Gallagher. En un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que han hablado sobre los esfuerzos para reunir el apoyo mundial para la vacunación de todos contra el COVID-19 y que el presidente ha agradecido al Vaticano que hable de los detenidos injustamente, especialmente en Venezuela y Cuba. Según Joe Biden, no han hablado del aborto y el Papa le ha dicho que se alegra de que sea un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, tenemos la esencia, el Evangelio resumido de todo el ministerio público de Jesús. Sí, hablamos de las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren, dichosos los pobres, dichosos los perseguidos, dichosos aquellos que luchan por la justicia, dichosos aquellos que son calumniados, porque de ellos es el reino de Dios. Es tan difícil comprender esa felicidad cuando vemos nosotros todo ese dolor y sufrimiento de muchas personas, cuando vemos esa persecución, cuando vemos esa explotación de los pobres, cuando vemos esa persecución de aquellos que piensan diferentes por causa del reino de los cielos. Es difícil imaginar cómo esas personas, en medio de todas esas situaciones, pueden ser dichosas. Sin embargo, ahora Jesús no solamente lo reafirma, sino que lo asegura de que todas esas personas que sufren, todas esas personas perseguidas, todas esas personas que luchan por la justicia y que son perseguidos, calumniados y marginados por su causa, verán el reino de Dios, la felicidad eterna. Hoy quiero invitar a todos aquellos que están sufriendo diferentes situaciones en la vida, enfermedades, persecuciones, marginaciones, hambre, dolor, a que tengamos esperanza, porque sin duda nuestros nombres ya estarán inscritos en el libro de la vida, ya estarán inscritos en la felicidad eterna. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos trae esperanza. Una esperanza inmensa, una esperanza verdadera de que con cada situación que nosotros logremos poner en sus manos, confiándole al Señor, sin duda será un instrumento de salvación. Será un instrumento de esperanza que nos encamina cada momento a la felicidad eterna. Que el Señor nos dé la gracia de esperar. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América.
El grupo de los 20 se comprometió el domingo a reducir las emisiones de carbono para mediados de este siglo, esto al concluir una cumbre de 2 días que sirvió como preparativo para la Conferencia Climática de las Naciones Unidas que se inició el domingo en Glasgow, en Escocia. El G20, que en su conjunto representa más de 3/4 partes de las emisiones de gases de todo el mundo, ha estado buscando maneras de reducir emisiones y al mismo tiempo ayudar a los países pobres a lidiar con las repercusiones del cambio climático. Por otra parte, pese a las objeciones del gobierno del presidente Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió el viernes a considerar si estados con gobiernos republicanos pueden asumir la defensa de una norma de la era del expresidente Donald Trump que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciben asistencia pública como los cupones de alimentos. Lo más pronto que los casos serán analizados será en el 2022 y, como suele hacer el máximo tribunal, no explicó sus razones para dirimirlos. Sin embargo, ambos son inusuales por el hecho de que el gobierno de Biden ha modificado o han dicho que modificará las reglas en el centro de cada caso. Y, por último, una hoja informativa distribuida por el representante republicano John Kasich, el líder de la minoría en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, advirtió que los terroristas están cruzando la frontera a un nivel que nunca antes se había visto. Pero el principal funcionario de contraterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional, John Cohen, rechazó tales acusaciones y dijo en un foro en línea que no hay evidencia que les respalde. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Maratón diplomático del presidente Joe Biden en Italia con el Papa Francisco y Macron en Francia en su agenda. Con su agenda nacional en el limbo y las tensiones con China y Rusia ardiendo, el presidente Joe Biden inició este viernes una gira internacional en Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para abordar desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. La reunión, la primera con Francisco desde su toma de posesión, tuvo una profunda resonancia emocional para Biden, quien profesa el catolicismo. Hay una tradición en Estados Unidos según la cual el presidente tiene una moneda de mando que le da a guerreros y líderes. Y es usted el guerrero por la paz más importante que he conocido. Con su permiso, me gustaría darle una moneda. Biden reveló a la prensa que el Papa lo considera un buen católico y que él debería continuar recibiendo la comunión. Una opinión papal inesperada en el debate que el catolicismo estadounidense sostiene sobre cuán apropiado es que el presidente y otros políticos católicos que apoyan el derecho al aborto reciban ese sacramento. En el marco de la cumbre del G20, la primera presencial desde el comienzo de la pandemia, el mandatario estadounidense se reunió también con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder francés está furioso desde que Washington cerró un acuerdo secreto para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Francia perdió así un acuerdo multimillonario que creía garantizado. Lo que hicimos fue torpe, no se hizo con mucha gracia. Tenía la impresión de que habían ocurrido cosas que no habían sucedido y quiero dejar en claro que Francia es un socio extremadamente valioso. Biden dijo que lo que Estados Unidos y Francia han vivido y sufrido juntos no permitiría una interrupción de la amistad binacional. Biden se encontró también con Mario Draghi. Una visita no solo de cortesía. De hecho, con la salida de la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente Macron en medio de una batalla política, el primer ministro de Italia ha emergido como un líder de Europa y un interlocutor potencialmente clave para un presidente estadounidense que busca mantener fuertes alianzas en el continente. Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú.
¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamilia Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que Pronavec amplió fecha de postulación del concurso Beca 18 hasta el lunes 8 de noviembre. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo amplió el plazo de postulación del concurso Beca 18, convocatoria 2022, hasta las 3 de la tarde del día lunes 8 de noviembre, a fin de que más talentos peruanos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad concursen por una de las 5.000 becas integrales de estudio. De acuerdo con el nuevo cronograma, el 2 de diciembre de 2021 se publicará la relación de talentos preseleccionados. Ellos y ellas pasarán a concursar a la etapa de selección de los ganadores, que se desarrollará de enero a mayo del 2022. Podrán postular a la etapa de preselección del concurso los escolares del último grado de secundaria o egresados del colegio que acrediten alto o buen rendimiento académico en los 2 últimos años de la secundaria. Otro requisito importante es pertenecer a un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, según el CIFOF del MIDIS, o pertenecer a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, de acuerdo a la modalidad a la que postulará el interesado. A los ganadores, el Estado peruano les pagará la carrera universitaria o técnica hasta su culminación. La postulación es gratuita y por la página web www.pronavec.gov.p/beca-18 hasta las 15 horas del 8 de noviembre del 2021. Para mayor información, los interesados deben leer las bases del concurso publicada en la web antes mencionada. También pueden contactarse con el Pronavec a través de sus redes sociales, la línea gratuita 080 00 0018 o a la central telefónica 01 612 8230 o escribir a través del WhatsApp al 966 429 596. Continuando con la información, les comentamos que eSalud atenderá con normalidad en sus centros de salud en los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El Seguro Social de Salud comunicó a sus asegurados y público en general que atenderá con normalidad en sus establecimientos de salud durante los días no laborables dispuestos por el Poder Ejecutivo. Mediante un comunicado, la institución detalló que las consultas médicas presenciales o virtuales, atenciones en áreas asistenciales y otros servicios se cumplirán de acuerdo a lo programado en las fechas que comprenden los días 31 de octubre y lunes 1 y 2 de noviembre. Y también se continuará con el proceso de vacunación. De esta manera, durante el feriado largo, los servicios de emergencia y hospitalización atenderán con total normalidad a los pacientes que presenten algunos problemas de salud. Las 30 redes asistenciales de Lima y del interior del país también ofrecerán sus servicios de forma habitual. Continuando con la información, les comentamos que la película Aimbo, la guerrera del Amazonas, llega al cine peruano para detener los peligros que destruyen al Amazonas. La selva del Amazonas es el bosque húmedo tropical más grande del mundo y uno de los puntos más biodiversos del planeta. Además, de su salud depende la estabilidad climática de millones de personas en todo el continente y, sin embargo, la deforestación de sus tierras ha aumentado cada año. Este es precisamente el punto de partida de Aimbo, la guerrera del Amazonas, la nueva producción de nuestro país que llegó a las salas de cine desde el 28 de octubre. Aimbo es dirigida, producida y animada por los hermanos José, César y Sergio Celada, 3 peruanos que crecieron en medio del pulmón del mundo. Desde muy pequeños, su madre les contaba relatos sobre tortugas gigantes que cargaban la selva en su caparazón, plantas con poderes curativos, maldiciones y demonios que rondan en medio de los animales y la tierra. De hecho, Aimbo, la protagonista, está inspirada en ella. El equipo involucrado afirma que cada detalle refleja la majestuosidad de esta parte del mundo. Especies de árboles, plantas, insectos, mamíferos, reptiles, aves e incluso los colores fueron supervisados para lograr que todas las audiencias se sintieran sumergidas en el Amazonas y la conozcan como es en realidad.
De la mano de sus amigos Armadillo y Tapir, AIMBO buscará salvar al Amazonas con una historia que busca generar conciencia sobre los peligros que existen ahora en esta zona del planeta, donde se han perdido cerca de 4.567 kilómetros cuadrados de la selva, según cifras de Amazon, una importante organización ambiental brasileña dedicada a la preservación de la Amazonía que une 9 países de América Latina. Esta película apertura una nueva era para el cine animado peruano. Apoyando este estreno, estaremos marcando una pauta para más producciones animadas en nuestro país. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ADA Televisión y JN19. Permiso. Desde León XIII hasta Francisco, toda la historia en un libro que versa sobre la salud de los papas. La salud de los papas, medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta el Papa Francisco. Este es el título del libro de Nelson Castro, periodista argentino, donde narra cómo se trataron las situaciones cuando enfermaron los últimos 11 pontífices y sus muertes, momentos delicados para la Iglesia, situaciones difíciles en donde Castro explica los efectos que tuvieron en el mundo. El autor hace un excursus histórico, una investigación inédita sobre los papas de los siglos XIX y XX, reconstruye los pontificados a partir de sus condiciones físicas. Pudimos investigar 11 papas y ver fundamentalmente cómo fue su salud, dar a conocer muchos de los secretos que habían tenido que ver con sus enfermedades, ver cuál era el impacto político de esas enfermedades y fundamentalmente como mensaje comprender que como hombres de poder, para los papas también la salud es un tema de enorme trascendencia política. Nelson Castro realiza la investigación basándose en la vasta colección de documentos conservados en el Archivo Apostólico Vaticano, informes de los médicos, comunicaciones oficiales a la prensa, testimonios de las personas implicadas en los tratamientos y una amplia selección de artículos periodísticos publicados en más de 100 años. Tras haber seguido de cerca a 11 papas, el autor afirmó que el que más le impactó fue el Papa Pío XII y, por supuesto, Juan Pablo I, una historia casi de novela. Voy a empezar la respuesta con una infidencia de lo que me dijo el Papa hoy. Me dijo, qué historia la de Pío XI, qué bárbaro, me dice, me sorprendió. Así que a mí me sorprendió Pío XII. Pío XII es una historia increíble. Me sorprendió León XIII. León XIII es el Papa sobre el cual hay el primer video de un Papa y que tiene que ver, está motivado por su salud y por supuesto que me apasionó la intriga de Juan Pablo I. Eso fue novelesco y obviamente me conmovió la entrevista con Francisco. La salud de los papas tiene una importancia política mundial y siempre ha sido un tema sensible dentro del Vaticano, que debe tratarse con la máxima confidencialidad, hasta el punto de que antes de 1981, año del atentado contra Juan Pablo II, ningún pontífice había sido tratado en un hospital. Recoge este libro la larga agonía del Papa Wojtyła y las discusiones sobre su supuesto rechazo a la alimentación artificial. Valora las sospechas sobre el envenenamiento de Pío XI por orden de Mussolini y las del final de Albino Luciani. Subraya los cambios que se han producido en la forma de concebir el cuerpo del Santo Padre, antaño envuelto en un secreto. Una preocupación que ahora parece haberse disuelto en la confesión abierta del Papa Francisco, que tras haber sugerido la idea del libro al autor, en las páginas finales cuenta personalmente con su habitual brío sus dolencias pasadas y presentes y sobre todo sus neurosis, la ansiedad en particular que también le llevó a buscar la ayuda de un psiquiatra en la época de la dictadura argentina. A continuación presentamos una serie que lanza la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, titulada Memoria de Vida.
Un promedio de 15 testimonios narrados en primera persona que cuentan cómo fueron vulnerados sus derechos humanos en medio de diferentes contextos de la realidad nacional, como el levantamiento indígena en 1932 hasta la firma de los acuerdos de paz, conforman la propuesta documental Memoria de Vida de la UCA. Protesta y represión es uno de los capítulos. En él se narran testimonios de víctimas de violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones y protestas civiles de la década de los 70. También incluye Tierra Arrasada, que aborda las masacres de El Mozote y lugares aledaños y del río Zumpul. No era un análisis muy profundo, digamos, en a ver quién tenía la verdad. Lo que buscábamos era esa experiencia, digamos, cotidiana de aquello vivido. Y cómo se narraba ahora, sabiendo todos los matices, todos los pliegues y todos los vacíos a veces que se pueda crear. El proyecto audiovisual está compuesto por 5 capítulos y se da en el marco del Bicentenario de El Salvador y el 32 aniversario de la muerte de los mártires de la UCA. Que se trata de conocer lo que pasó para aprender y evitar que se repita. ¿Cuánto de esto se está repitiendo en este tiempo en El Salvador o se puede repetir? ¿Qué lecciones podemos sacar de este pasado relativamente reciente para la vida actual? En otros temas, lamentó el alza de desaparecidos en la actualidad, en especial jóvenes y adolescentes. Desaparecimiento es el crimen que concentra la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, y eso es lo que estamos viendo en el país. Y no hay respuesta. Los especialistas dicen que esta Navidad va a ser la más cara de los últimos 10 años. Entonces hay que irse preparando. Esa realidad, si no se hace nada para aliviar la situación de la mayoría de la gente, se va a imponer. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Hoy, 1 de noviembre, el Santoral de la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos. Conozcamos un poco más de esta historia. La sangre vertida por los cristianos durante las brutales persecuciones a las que fueron sometidos se convirtió en el abono que nutrió a la Iglesia a lo largo de 3 extenuantes siglos de dolorosa gestación, al cabo de los cuales dio a luz el fruto maduro de la fe, que es el alimento de quienes creemos en la gracia de la salvación y el regalo de la vida eterna, obtenidas mediante la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, valió la pena el sacrificio de cientos de miles de cristianos que donaron sus vidas por lealtad y amor a Jesús crucificado. Y desde entonces, esos ejemplos han sido los referentes de millones de hombres y mujeres de todas las épocas que con alegría han aceptado la muerte antes que renunciar a la proclamación del Evangelio, a la misericordia del Padre, al amor del Hijo, la luz del Espíritu Santo y la protección maternal de la Santísima Virgen María. Tras el incendio de Roma, Nerón, a quien los romanos señalaban de ser el instigador de la conflagración que destruyó las 3/4 partes de la ciudad, hizo correr el rumor de que los cristianos eran los responsables de esa desgracia y para distraer la atención desató contra ellos una cruel persecución, inaugurada con la crucifixión de San Pedro y San Pablo. Y diariamente esa persecución dejaba como saldo a cientos de muertos ejecutados por la espada de los gladiadores o despedazados por las fieras, corneados por toros salvajes, desgarrados por afilados garfios, sumergidos en aceite hirviendo y decapitados después de ser torturados con sevicia. Y su ejemplo fue replicado por los siguientes emperadores hasta el 313, año en el que Constantino II promulgó el Edicto de Milán, mediante el cual declaraba el cristianismo como religión oficial del Estado. Durante todo este tiempo, los piadosos seguidores de Cristo recogían a sus difuntos mártires y los enterraban solemnemente en las catacumbas para orar y celebrar las Eucaristías, y de paso podían venerarlos sin peligro. A ello contribuyó San Calixto a mediados del siglo II, cuando por encargo del Papa Ceferino se puso al frente del mantenimiento de este complejo subterráneo, al que amplió a 4 niveles y lo extendió por más de 20 kilómetros. En esta obra colosal fueron albergados en los 2 siguientes siglos, según cálculos posteriores de la tradición católica, los restos de 174.000 mártires, entre los cuales 46 papas. Todos estos mártires desconocidos se ganaron por derecho propio un lugar en los altares, sin tener que pasar por el exigente proceso de canonización que se formalizó muchos siglos después. Y ese mismo privilegio le fue concedido a perpetuidad a quienes desde entonces han sido inmolados por defender la fe católica.
A esa legión de santos héroes habría que sumarle millones de mujeres y hombres anónimos que a lo largo de la historia de la Iglesia acataron sin reatos la voluntad divina, que tuvieron como faro a Jesucristo e irrigaron su misericordia, su bondad, su mansedumbre, y como Él dedicaron sus vidas a la oración, al ayuno, a la meditación, las pusieron incondicionalmente al servicio de los demás, no dudaron en donarlas para salvar a otros, y sus nombres y acciones jamás se conocieron o no trascendieron más allá de sus ámbitos locales, o simplemente cumplieron su misión en silencio y evitaron los reconocimientos a toda costa. No obstante, aunque la Iglesia no los tiene en sus anales, y ante la imposibilidad de identificarlos, el Papa Bonifacio IV consagró un panteón en Roma a los santos mártires en el año 609 y autorizó su culto, disposición que el Papa Gregorio III en el año 741, poco antes de morir, amplió con la apertura de una capilla dentro de la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos, y dispuso que la celebración de esta fiesta se realizara el 1 de noviembre, y a mediados del siglo IX el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos adquiriera carácter universal. Por eso hoy, 1 de noviembre, oremos para que Dios nos guíe por el camino de la santidad y nos incluya en la lista de todos los santos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.